este documento, ¿ya? Acá, en este documento, vamos a ver cómo se ocupan las fórmulas. Este es el ejercicio que aparece en el Stevenson, que después lo desarrollo yo, lo vamos a ver hoy día, como al desarrollo, y cualquier cosita que nos falte lo podemos terminar la próxima semana. Bueno, acá tenemos 4 barras, ¿cierto? La barra 1, 2, 3, 4 que tienen diferentes características. La barra 1 es barra slack, la barra 2 es barra de carga, la barra 3 también es barra de carga, y la barra 4 es de voltaje controlado, por lo tanto también tiene que tener generación acá, lo que es el voltaje controlado. Lo primero que se debe hacer, es bien importante, es calcular la matriz de admitancia. Ahí les voy a explicar, digamos, algún par de factores que son importantes, que la diagonal de la matriz de admitancia es valor positivo y el resto de los valores de admitancia son negativos. Pero ya les voy a explicar esa parte, no me voy a adelantar. Vamos a suponer que ya tenemos calculada lo que es la matriz de admitancia, por lo tanto acá vamos a empezar a desarrollar cuáles son las fórmulas cuando se trata de una barra de carga, cuando se trata de una barra de voltaje controlado, y cómo se hacen las aceleraciones para hacer que la convergencia sea más rápida. Entonces, vamos a partir con la primera iteración. La barra 1, como es una barra de relajación, compensación, slack, no se calcula el voltaje en esa barra. Sí, en las barras de voltaje, perdón, en las barras de carga, sí o sí hay que controlar, calcular, estoy medio torpe hoy día parece, pero bueno. Y en el voltaje, en la barra de voltaje controlado, lo que se calcula es la potencia reactiva, y después se calcula el voltaje para obtener lo que es el ángulo. Partamos, ¿cierto?, con la barra número 2, que es la barra de carga, ¿cierto? El voltaje 2, ¿cierto? En la primera iteración sería 1 partido por el Y22, o la admitancia propia de la barra 2. Esto sería factor, ¿cierto?, de P menos JQ partido por el V2, que uno es dado. Acordémonos que por Gauss-Seidel uno se da el primer valor, que es el valor de la tabla proporcionado, que es el que vamos a trabajar, ¿cierto? Menos Y21V1, pero este es de la tabla, el primer valor dado, más Y24, porque no hay conexión con la barra 3, ¿cierto? Por lo tanto, sería respecto de las barras con las cuales tiene conexión, que sería la barra 1 y la barra 4. Por eso son estos valores. Y ambos son de previo a la iteración. Por eso es 0, porque son valores de inicio. Entonces aquí se calcula lo que es el voltaje 2 y después este se acelera. Hay una fórmula que aparece en varios libros que es bien bueno, ya que el voltaje de la barra 2 de la primera iteración acelerado, y eso es lo que yo les explicaba recién, que con esto se acelera lo que es la convergencia, se hace mucho más rápido el Gauss-Seidel. Sería el voltaje 2 ya previo, eso quiere decir el voltaje que teníamos de la tabla, más lo que es alfa, que se le llama factor de aceleración. Los textos recomiendan ocupar un valor de 0,6. Perdón, 1,6. Y esto se multiplica por el voltaje calculado previamente, menos el voltaje que teníamos inicial. Con esto tenemos el voltaje 2 acelerado de la primera convergencia, que, como les digo, esto sirve para ir acelerando aún más lo que son las convergencias. Después calculamos para la barra 3. Antes de partir con la barra 3, me gustaría decirles que cada vez que se calcula el voltaje en una barra de carga, después se tiene que inmediatamente acelerar. Inmediatamente después se acelera. Por lo tanto, en la barra 3 sería 1 partido por la admitancia propia de la barra 3, por eso es Y33, ¿cierto? Por P3 menos JQ3. Aquí me gustaría nuevamente recordar que estos valores son los
netos. Eso quiere decir que sería el voltaje que se está inyectando, se está generando a la barra, menos lo que es el voltaje que se está consumiendo de la barra. ¿Ah? Potencia que se está consumiendo, potencia que se inyecta, menos potencia que se consume. Y esto dividido por el V3, ¿cierto?, de la tabla o el valor inicial que uno se da para poder calcular. Menos, ¿cierto?, Y31 por V1 más Y34 por V4. También estos serían los valores iniciales. Por lo tanto, una vez que obtenemos el V3 de la primera iteración, lo aceleramos. Acordémonos que cada vez que tengamos una barra de carga, calculamos el voltaje e inmediatamente lo aceleramos. Aceleramos la convergencia. Por lo tanto, el V3 acelerado de la primera iteración, ¿cierto?, sería el V3 inicial más el 1,6, que sería el factor de aceleración. Esto por V3, el previamente calculado, ¿cierto?, que teníamos acá, menos el V3 inicial. Con esto queda inmediatamente acelerado. Y la convergencia, como les decía, es mucho más rápido. Después, para la barra 4, que es de voltaje controlado, lo primero que se calcula, ¿cierto?, es la potencia reactiva. Esto sería para la primera iteración. ¿Cuál es la fórmula general, ¿cierto?, que se ocupa? Sería esta, que sería menos el imaginario. Porque cuando hagamos el cálculo de toda esta fórmula, hacemos el cálculo de toda esta fórmula, nos va a dar una parte real y una parte imaginaria. La parte real se elimina, no se ocupa. Por lo tanto, nos quedamos solamente con la parte imaginaria y a esa parte imaginaria le cambiamos el signo. Espero que les haya quedado claro. Por eso es menos el imaginario. Por lo tanto, sería el voltaje V4, el conjugado. Por eso está con un asterisco, sería el conjugado, ¿cierto?, del valor dado, el primer valor dado en la barra 4. Entonces multiplica por el Y41V1 más el Y42V2 más el Y43V3 más el Y44V4. Acordémonos, este es V4, en este caso sería el inicial, pero es el valor conjugado. Ahora, si el ángulo es 0, se deja como 0 nomás. Se obtiene el resultado, eliminamos la parte real y nos quedamos con la parte imaginaria, que le cambiamos el signo. Por eso es menos imaginario de todo esto. Ya lo voy a ver en un ejercicio. Una vez obtenido lo que es el Q4, ¿cierto?, calculamos el voltaje V4. No perdamos de vista que esta es una barra de voltaje controlado. Por lo tanto, para la primera iteración sería 1 partido por la admitancia propia 4,4 por las mismas fórmulas que hemos estado ocupando anteriormente, que sería P4 menos JQ4. Pero este Q4 es el que nosotros calculamos acá. El que calculamos previamente. Y este P4 es el valor neto de potencia activa. Eso quiere decir lo que estamos inyectando menos lo que estamos consumiendo en la barra 4. Todo esto es menos, ¿cierto?, Y42V2, el acelerado, porque esa es la gracia de lo que es el método de Gauss-Seidel, ¿cierto?, que el valor que hemos obtenido previamente lo vamos ocupando inmediatamente en las ecuaciones que vienen. Por lo tanto, en este caso ocupamos lo mismo anteriormente, que se me olvidó decirlo, que también se ocupan los valores acelerados en la barra 2 y en la barra 3. También se ocupan los valores acelerados. En este caso también lo ocupamos el Y42 por V2 acelerado de la primera iteración, más el Y43 por el V3 acelerado en la primera iteración. ¿Qué es lo que vamos a obtener aquí? Un valor de voltaje con un ángulo. Como es una barra de voltaje controlado, ¿qué es lo que hacemos? Corregimos el valor. Aquí no lo aceleramos, ojo, no se acelera en la barra de voltaje controlado, sino que se corrige. ¿Qué significa eso? Dejar el módulo. Dejamos el módulo y solamente lo que hacemos acá es cambiar el ángulo. Nos quedamos con el ángulo
de resultado que nos dio en esta operación, en este cálculo. Por lo tanto, ese es el valor que vamos a dejar acá. Bueno, ya terminamos la primera iteración, nos vamos con la segunda iteración. Acuérdense que yo en la prueba les voy a pedir 2 iteraciones. Por lo tanto, nos vamos con el voltaje 2, ¿cierto? De la barra 2 de la segunda iteración. Por lo tanto, sería 1 partido por la admitancia propia de la barra 2, que sería Y22, ¿cierto? Por, este es P2, P2 menos JQ2. Y esto partido por el, ojo, B2 acelerado de la primera iteración, el conjugado. B2 acelerado de la primera iteración, valor conjugado. Recuerden que eso implica cambiarle el signo al ángulo. Si el ángulo nos dio positivo, se coloca negativo, y si el ángulo nos dio negativo, se coloca positivo. Ese sería el conjugado. Menos, ¿cierto? El Y21B1 más el Y24B4, pero aquí es el corregido, porque siempre vamos ocupando el último valor obtenido. Por lo tanto, aquí sería el B4 de la primera iteración, pero valor corregido. Después, obviamente, hacemos la aceleración. Eso quiere decir, en la barra 2, ¿cierto? Lo aceleramos para la segunda iteración, por lo tanto, sería el voltaje 2 acelerado de la primera iteración. Siempre vamos ocupando el anterior, más el factor de aceleración, que es 1,6, factor de B2 de la segunda iteración, que fue el que obtuvimos acá, en esta expresión, menos el B2 de acelerado de la primera iteración, y ahí lo dejamos aceleradito, y con eso la convergencia es mucho más rápida, bastante más rápida. Lo mismo con la barra número 3, en la segunda iteración, ¿cierto? Hacemos el cálculo. Acordémonos que aquí vamos a ocupar el voltaje 3 acelerado de la primera iteración, pero el conjugado. Eso es lo que habíamos visto en la fórmula el día jueves de la semana pasada. Menos el Y31B1, ¿cierto? Más el Y34 por B4 corregido, ¿cierto? De la primera iteración. Como dijimos en un principio, ¿cierto? Los voltajes que son de carga los aceleramos. Tanto en este caso, la barra 2 es de carga, la barra 3 es de carga, por lo tanto, tenemos que ir acelerando. Y después nos quedamos con el valor acelerado, ¿cierto? De la función que hemos calculado. Aquí vamos a ocupar el valor acelerado de la iteración 1, ¿cierto? Aquí también el valor acelerado de la iteración 1 de la barra 3. Eso sería. Para lo que es la barra 4 se hace exactamente lo mismo. Se calcula nuevamente lo que es la potencia reactiva en la segunda iteración, que sería menos el imaginario. Y aquí es B4 corregido de la iteración 1, pero el conjugado. Insisto, este sería el voltaje 4 corregido de la iteración 1 conjugado, que se multiplica por el Y42B2 acelerado, más el Y43B3 acelerado, pero estos ya son de la iteración 2, ¿cierto? Porque son los últimos valores que hemos obtenido, más el Y44B4 corregido. Con este Q4, ¿cierto? Calculamos nuevamente el voltaje 4 de la segunda iteración, ¿cierto? Este Q4 de la segunda iteración es el valor que vamos a oponer acá. Y el P, la potencia activa, acordémonos que sería la potencia neta. Eso quiere decir lo que se está inyectando menos lo que se está consumiendo. Y todo esto por unidad, ojo. Todo esto en tanto por uno. Y acá este se divide por el voltaje 4 corregido de la iteración 1, el valor conjugado. Por eso va con un asterisco. Esto sería menos, ¿cierto? El Y42 por B2 acelerado, más el Y43B3 acelerado. Ambos acá se ocupan de la segunda iteración, pero el valor acelerado, ¿cierto? Que eran los valores que obtuvimos acá previamente. Eso se va obteniendo un valor y de acuerdo a Gauss-Seidel se va aplicando, se va ocupando inmediatamente
en la ecuación que viene. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre esto antes de pasar al ejercicio de ejemplo. También el ejercicio del libro de Stevenson and Granger, resuelto por el método de Gauss-Seidel, que es lo importante, que es lo que estamos trabajando ahora. Profesor, Sí, dime. en la barra 4, cuando hizo la corrección, cuando se corrige, es Sí. que no le entendí muy bien esa parte. Mira, el módulo siempre se va a dejar el mismo, porque el módulo, como es voltaje controlado, el módulo siempre se va a conservar. Y el que va a ir modificándose va a ser el ángulo. ¿Ah? En el fondo en este caso, yo estoy calculando el voltaje con un cierto ángulo. El módulo del voltaje no me sirve. Por lo tanto, dejo el módulo del voltaje que está en la tabla. Por ejemplo, si es 1,02, siempre voy a ir dejando 1,02. Y el que voy a ir modificando va a ser el ángulo. Acordémonos que lo que vimos que de acuerdo a las barras, en la barra de voltaje controlada, mis incógnitas, ¿cuáles serían? Q y el ángulo del voltaje. ¿Se fijan? Por eso vamos calculando Q y después vamos corrigiendo para quedarnos solamente con el ángulo. El módulo calculado no nos sirve, no lo necesitamos. Y en ese caso vamos conservando el ángulo. No sé si te queda claro. Para que veamos un ejercicio. Sí, profesor. ¿Sí? Yo creo que con el ejercicio se van a aclarar muchas dudas. Si se fijan las fórmulas, obviamente estas fórmulas están referidas a este ejercicio, porque si en otro ejercicio, si la barra 1 fuera una barra de carga, obviamente tendríamos que en la barra 1 calcular lo que son los voltajes y todo eso. O sea, por eso hay que tener muy claro qué es lo que se hace con cada barra. Si en la barra slack no se hace nada, solamente se utilizan los datos de tabla. Si en la barra de carga, se calcula el voltaje y se acelera. Y si es el voltaje controlado, una barra de voltaje controlado, lo que se hace es calcular el Q, después se calcula el voltaje, no nos quedamos con el módulo calculado, nos quedamos con el módulo dado, el módulo inicial, y el que nos sirve ahí sería el ángulo, y por eso se corrige. Espero que esa parte les vaya quedando más o menos clarito. ¿Ya? Estas son las fórmulas que se van ocupando, dependiendo del tipo de barra y la cantidad de dónde esté conectado. Por eso es ¿Profe? importante. Sí, dime nomás. Tengo una duda más por la aplicación de las barras aquí Sí. en la pega. ¿Cómo sería ¿En qué pega? No te para entiendo. usarla, aplicar la fórmula y todo para las barras ¿Por respondientes? qué en la pega? No te entiendo la pregunta. En ¿Qué un tipo de barra? trabajo real, en una práctica real. Es que eso se hace con computadores. Aquí estamos aprendiendo cómo lo haría el computador en el fondo. Ya. O sea ¿Cierto? que esto sería como un tipo de programación, así como un formato de programación Sí. con la fórmula integrada. No, las fórmulas son internas en el computador. Tú tienes que programar los tipos de barra con los valores iniciales, darle lo que son las potencias activas, reactivas de la fuente, los consumos también, cuáles son los valores de consumo, las propiedades de las líneas, y con eso te va a calcular automáticamente los flujos de potencia el sistema. Aquí estamos aprendiendo a hacerlo manual. ¿Ya? Ya. Esa es la idea. Entonces vamos a pasar ahora, voy a pasar a un ejercicio, este mismo ejercicio pero con valores. Y profe, eso al ojo, así ver los voltajes, ver la aplicación, los tipos de barra, todo, las Sí. especificaciones, porque uno en la pega va a ver y no va a tener al tiro la respuesta así como qué tipo de barra, ya, esto es ahí. No, porque Sino los debe tipos de haber un barras se cálculo conocen. O antes, sea, una... si tú trabajas en una empresa transmisora, tú vas a saber cuáles generadoras son de carga, cuáles son barras de eso. De eso tú lo sabes. O si no, no lo podrías programar. Sería muy difícil programarlo. Ya, Sí, a pues ver, veamos el ejercicio, lo que más eso sería alcance. más mi duda, en ¿Cómo? realidad. ¿Cómo? Sí, pues eso va más mi duda, sí, en el trabajo práctico uno cómo Claro. identifica los datos. Por eso, pues, los datos son conocidos porque tú sabes
qué barra es de carga, qué barra es de esto, ¿cierto? Sería medio difícil que no lo conocieras porque es tu trabajo. Y en tu trabajo tendrías que conocer todos esos datos para poder calcular lo que son los flujos. Vamos, este ejercicio está tomado del Stevenson and Granger. Dice determinar los parámetros que se solicitan, dice lo que es la matriz de admitancias, los voltajes de barra, en este caso vamos a hacer hasta la primera iteración, los flujos de potencia, ¿ah? Flujos de potencia entre barra y las pérdidas en transmisión. Disculpen mi perrita que está ladrando allá atrás. Bueno, esta es la barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, ¿cierto? Estos son los parámetros de las líneas. Parámetros de las líneas. Chuta, que hay. Me pararía y le pegaría una patada en los hocicos. Bueno, la línea que va de la 1 a la 2, que sería esta línea, ¿cierto? Esto sería la Z. Mi recomendación, esta Z, es cambiarlo a la admitancia, ¿cierto? Sería 1 partido por este valor más este valor, por cierto que es 1 partido por Z, lo que es la admitancia 1, 2. Y esta sería la admitancia que se produce respecto de tierra. Respecto de tierra. ¿Ah? No, disculpen, este es valores calculados inmediatamente a partir de esto. ¿Ah? Este sería la admitancia entre la barra 1 y la barra 2. Este sería el Y medio, ¿cierto? Y medio 1, 2, ¿cierto? Que es la que se produce en el circuito pi respecto de tierra. Este yo los puse al tiro en valor, ¿cómo se llama? En valor polar. ¿Ah? Que serían estos valores que están en rectangular, yo los llevé aquí a valor polar. ¿Ah? Lo mismo para cada uno de estos. Y obviamente este Y medio es J, ¿cierto? Es J. Todos estos son J. 0,05125 y así. Serían J. Estas serían las características, los datos de barra. Los datos de barra, ya en la barra 1 es una barra de compensación o barra slack. Por lo tanto, estos serían los valores de potencia y este sería el valor de voltaje inicial. ¿Se fijan? Voltaje inicial, que es con el que nosotros partimos los cálculos iterativos. En este caso es una barra 2, es una barra de carga inductiva. Por lo tanto, no tenemos generación. ¿Se fijan? No tenemos generación, solamente tenemos consumo. Lo mismo en la barra 3. ¿Ah? En la barra 3 tenemos acá lo que es el consumo. ¿No? Tampoco tenemos generación. Si se fijan acá, la barra 2 y la barra 3 no tienen generadores porque son barras de carga. Y en la barra 4, que es una barra de voltaje controlado, sí estamos acá inyectando una potencia activa y estamos consumiendo también una potencia activa, por lo tanto hay que sacar el neto, que sería este valor menos el valor que tenemos acá. Y este sería mi consumo reactivo, pero acuérdense que como es una barra de voltaje controlado, hay que ir calculando el voltaje, ¿eh? Con su ángulo. Este es el valor inicial, 1,02 con un ángulo de 0 grados. ¿Ah? Lo primero, como les decía, hay que calcular lo que es la matriz de admitancia. Por lo tanto, calculamos lo que son las admitancias propias de cada barra, que sería las admitancias que están llegando a la barra. En el caso de la barra 1, está llegando la admitancia de la línea 1,2 y la admitancia de la línea 1,3, más las admitancias medias, que son las que van respecto de tierra de parte de nuestro circuito pi. Por lo tanto, sería Y1,2 más Y1,3 más Y1,2 media más Y1,3 media, ¿cierto? Y ahí colocamos todos los valores. Acuérdense que estos valores van con una J, ¿cierto? Por lo tanto, hago la suma de los valores y me da 45,728 con un ángulo de menos 78
68. Bueno, eso mismo lo hago yo para cada una de las admitancias propias de cada una de las barras, de la barra 1, la barra 2, la barra 3 y la barra 4. Y aquí estarían los valores calculados. Fíjense que acá los ángulos dan negativo, ¿eh? Porque acá este valor es negativo, ¿cierto? El valor de la susceptancia es negativo y es por eso que tiene que dar un valor negativo. Ahora, configuramos nuestra matriz de admitancia. Los que están en la diagonal, estos serían los de la diagonal, se quedan con el signo negativo. ¿Ah? Siempre se van a quedar con el signo negativo, los de la diagonal. Y todos los demás se multiplican por -1. ¿Por qué? Porque después con ese valor se van a utilizar en el cálculo de los voltajes de barra. Por ejemplo, el Y12, que tenemos acá, el Y12 da 19,456 con un ángulo de -78,7. Profe, Sí. profe, antes que siga, eso es lo que tengo la duda yo. Ya. Para transformarlo usted tiene que ingresar por unidad, o sea, R más X en este caso, y al final al X usted le pone la Y, y ahí te da en ángulo, ¿cierto? Eso es lo que usted hizo ahí, o se transformó en cierto modo de polar a rectangular, o al revés, creo que era. Sí, pero es R más JX. Ah, ya, a ver, déjeme probar algo Sí, pues entonces. es una inductancia. 0,0 Las inductancias siempre son con J. Más Ya. 0,050. Pero no hables en el Ya, pues. micrófono, por favor. Lo siento. Ahora, este valor, si ustedes se fijan, dio con un signo negativo. Yo lo tengo que multiplicar por -1 para ponerlo acá. ¿Qué significa multiplicarlo por -1? El valor negativo de toda la expresión es lo mismo que sumarle al ángulo 180 grados. Eso quiere decir -78,7 más 180 me va a dar 101,3. ¿Se fijan? Por lo tanto, los valores de la diagonal se dejan tal cual con el ángulo y todos los demás se multiplican por -1. ¿Y qué significa multiplicarlo por -1? Al ángulo significa sumarle 180 grados. ¿Ah? Se fijan que todos estos valores yo los dejé con 101,3 porque eso es el equivalente a sumar 180 grados. ¿Ah? Tú con eso estás cambiándole el signo a un vector. Tú le cambias el signo al vector sumándole o restándole 180 grados. En este caso, como los valores son negativos, yo prefiero sumarle 180 grados. ¿Ah? Y con eso me va a quedar el valor negativo de cada una de las expresiones. Estas son 0 porque obviamente no hay líneas conectadas, por ejemplo, entre la barra 1 y la barra 4. Por eso la admitancia da 0. Entre la barra 2 y la barra 3 tampoco, no hay ninguna línea conectada, por eso da 0. Pero así se construye lo que es la matriz de admitancia y con estos valores vamos a calcular lo que son los voltajes de barra, ¿ah? Con los valores de esta matriz. Acuérdense que primero hay que calcular las admitancias propias de cada una de las barras y se suman todas las admitancias que convergen, ¿cierto? Que llegan a la barra 1. Esa es la forma de calcular las admitancias propias. Y las otras, obviamente, se obtienen directamente de la tabla que les he dado, ¿no? Entonces lo hacemos ahora, una vez que ya tenemos la matriz de admitancia, ¿cómo calculamos la primera iteración de la barra 2? Sería 1 partido por Y22, la fórmula ya la conocemos, la vimos recién, y en este caso Y23 por B3 es 0. ¿Por qué? Porque Y23 es 0. Entonces aquí inmediatamente la dejé como 0. Entonces sería 1 partido por Y22, que queda con el ángulo negativo, ¿ya? Porque el Y22, si se fijan, está con ángulo negativo. Sería 45,728 con un ángulo de -78,68. Factor, y aquí fijémonos, da -1,7. ¿Y por qué da -1,7? Fíjense que acá era 170. Aquí estamos, ojo, estamos ocupando una potencia base de 100 MVA. 0 menos 170
¿Cuánto da? Porque es la potencia neta. ¿Se acuerdan que yo les dije que aquí se ponen las potencias netas? Que es la potencia de generación menos la potencia de carga. Entonces sería 0 menos 170 que da menos 170. Pero yo la tengo que dejar en tanto por 1. ¿Y cómo lo divido? Por el valor base, y el valor base son 100 MVA, y por eso es menos 1,7. Menos 1,7. Aquí después quedaría menos JQ2. Por lo tanto sería 0 menos este valor, ¿cierto? 105,35 lo divido por 100 para llevarlo a tanto por unidad, lo divido por el valor base. Y como me queda negativo acá, y en la fórmula es negativo, entonces menos por menos da más. Por eso se deja con un valor más acá. Y así es como se calculan estos valores. Acuérdense que son los valores netos. Lo que se genera menos lo que se consume en una barra. Obviamente esto dividido por V2, ¿cierto? Que V2, el primer valor de la tabla, ¿cuánto es? Es 1 con ángulo 0. Entonces queda dividido por 1 con ángulo 0. Menos, obviamente aquí tenemos el Y21 por V1 más el Y24 por V4, que son los que se ocupan de la tabla, porque son los últimos valores que disponemos. Se calcula, ¿cierto? Y después, ¿qué es lo que se hace? Se acelera. El valor calculado, disculpen, el valor calculado ya me da 0,984095 con un ángulo de menos 1,88. Y este valor yo lo acelero, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos anteriormente, que sería el V2 de 0 más 1,6, ¿cierto? V2 recién calculado menos el V2 de 0. Y este sería ya el valor acelerado, que sería 0,975075 con un ángulo de menos 3,04 grados. Este es el V2 acelerado. Nos vamos entonces a la barra 3. Hacemos lo mismo, ¿cierto? O sea, calculamos el V3 de la primera iteración, que sería 1 partido por Y33, factor, aquí es P, menos JQ, lo mismo, ¿cierto? En la barra 3 era 0 menos 200, generado menos consumido. Lo dividimos por 100, que es la potencia base, me quedaría 2, pero con valor negativo, ¿cierto? Porque 0 menos 200 da menos 200. Por lo tanto, ese es el valor que ocupamos acá. Por eso nos queda menos 2. Lo mismo con la potencia reactiva, que sería 0 menos 123,94. Dividimos por 100, que es el valor base, y me quedaría menos 1,2394. 1,2394 y queda positivo porque es menos por menos, ¿cierto? Menos por menos va a dar más. Y esto dividido por el V3, ¿cierto? Del valor inicial, menos lo que son las admitancias por los voltajes. Eso me da 0,97903 con un ángulo de menos 2,53, que lo corrijo, ¿cierto? Lo acelero. Entonces, calculo el valor acelerado, y aquí me da 0,9674 con un ángulo de menos 4,1. Entonces ya tengo el voltaje 2 y el voltaje 3 de la primera iteración acelerados. ¿Qué es lo que calculo ahora? Como el voltaje es controlado en la barra 3, se calcula el Q4, que sería menos el imaginario, ¿cierto? Aquí tenemos la fórmula. Aquí tenemos la fórmula y aquí tenemos la aplicación de la fórmula. Sería este ¿cómo se llama? El conjugado de este valor por, ¿cierto? Las admitancias por los voltajes. 4,1V1, 4,2 por V2, y aquí se ocupan los valores acelerados, acuérdense. Ahí ustedes los pueden ir verificando inmediatamente en las aceleraciones anteriores. Y así, aquí nos daba menos 1,1671. Acuérdense que aquí la parte activa no se considera, se elimina y nos quedamos solamente con la parte imaginaria,
que le cambiamos el signo. Como les decía, daba menos 1,1671. Por lo tanto, el valor quedaría como 1,1671, que es el valor que ponemos acá, en el cálculo de B4. Este 2,38, ¿de dónde sale? Acuérdense que es la generación menos la carga. Por lo tanto, sería 318 menos 80. ¿Y eso me da cuánto? 318 menos 80. ¿Ah? 238. ¿Cierto? Y eso lo dividimos por 100, que es la potencia base, y ese es el valor que queda ahí, 2,38. Bueno, lo dividimos acá, sacamos el cálculo y ojo, nos va a dar un voltaje de 1,02163 con un ángulo de menos 0,61, pero aquí nosotros corregimos. Nos quedamos con el voltaje siempre el de la tabla, 1,02. ¿Se fijan? Que sería el de acá, 1,02. Y como el ángulo es nuestra incógnita, le cambiamos el valor acá en el ángulo. Por lo tanto, el voltaje 4 corregido sería el módulo con el ángulo que nos dio en el cálculo. Y ese sería el voltaje corregido en la barra 4. Por lo tanto, los voltajes que tenemos, ¿cierto? Los voltajes de barra, en este caso lo estamos haciendo con la primera iteración. Lo hacemos con la primera iteración, ¿cierto? Tenemos el voltaje 1, el voltaje 2 acelerado, el voltaje 3 acelerado y el voltaje 4 corregido. Con estos, obviamente, vamos a hacer lo que es el cálculo de las potencias de transferencias de barra, ¿cierto? Aquí el S12, ya vimos la fórmula, ¿cierto? En el ejercicio que vimos el día jueves. Entonces aplicamos la fórmula y aquí multiplicamos por 100, que es la potencia base. Me da 111,58 con un ángulo de... parece que es 13,2 MVA. Y el sí, y el S21, obviamente aplico las fórmulas, que ya las estuvimos viendo, me da 111,224 con un ángulo de menos 164,59. Por lo tanto, la pérdida, ¿cierto?, es sumar estos dos valores. Los sumamos estos dos y me da 3,8 con un ángulo de menos 70,53 MVA. Bueno, lo mismo se hace con las otras líneas, ¿cierto? La 1,3, 3,1, 2,4, 4,2 y 3,4, 4,3, calculando lo que son las pérdidas también, no solamente las transferencias. Este ejercicio fue hecho hasta la primera iteración. La prueba son 2 iteraciones. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Parece que se los mandé, ¿cierto? Estas 2 guías parece que se las mandé, y si no, se las puedo mandar más tardecito, no tengo ningún problema. ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? Ya, yo, además, el tema arriba, sí, profesor. Es que todavía estoy con la duda de cómo le dio 19. ¿Dónde? Mire, arriba, mira, sube. Ahí, donde sale y serie. Pero no cacho cómo lo sacó eso. Mira, este valor, llévalo de rectangular, llévalo a polar. Ya, ¿cuánto sale? 3,8156, ¿cierto? ¿Tú querés que te lo dicte también? Si puede. No pasa nada, no soy fresco. Soy profe, pero no soy goma. No estoy de goma. A ver, calmado. Ahí está. Y lo pongo negativo el otro, ¿cierto? Menos 19. J. Acuérdate que es J, por lo tanto, ya le tenéis que colocar la ENG al final. Ya. Sí, estamos clarinete en eso. A ver. Ah, ya está. 38. Ahí me dio. Ya, profe. Usa el G y la B. Claro. Perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. No hay problema. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguna otra consulta sobre algún valor calculado? Profe, caso... una consulta. ¿Perdón? Una consulta, profe. Mire, sí, bueno, este ejercicio no tiene la segunda iteración, pero alcancé a mirar o a darme cuenta de que la segunda iteración tiene un factor de aceleración que era 1,6, me parece. No, todas las aceleraciones, factor de aceleración ocupa 1,6. Fíjate acá, 1,6,
Acá también 1,6. Siempre se ocupa 1,6. Es el valor recomendado en los textos. Perfecto, me queda claro. Gracias. Sí, sí. Es un valor entre... Normalmente los textos te dicen entre 1 y 2, ¿ya? Pero recomendado te dice, por ejemplo, el libro este de Stevenson and Granger te dice recomendado 1,6. Con eso se obtienen las aceleraciones un poquito más rápidas. Y si uno hiciera hipotéticamente las 6 aceleraciones para llegar a la convergencia, ¿llegaría como al mismo valor más o menos? Mira, no sería mucho la variación, fíjate, porque como nosotros estamos haciendo la aceleración de lo que es el método de Gauss-Seidel, estas convergencias es como, suponte que no hiciéramos las aceleraciones, o sea, tendríamos que más o menos hacer 4 o 5 iteraciones para obtener los mismos resultados que si estamos acelerando, y es por eso que Gauss-Seidel recomienda este método, que es el método acelerado, para llegar mucho más rápido a la convergencia. Vale, profe, gracias. Sí, ningún problema. Bueno, les queda el video, chiquillos. Obviamente les voy a... Tengo entendido que este se los mandé.